Punto Victoria Church presenta Evelyn Soto. Yo soy muy mala para la memoria. De hecho, ayer estábamos desayunando mis hijas y yo, y ni siquiera me acuerdo cuántos años tengo. Le estaba discutiendo en que yo tenía 27, que iba a cumplir 28. Mami, no, vas a cumplir 29. Yo De hecho, no. no son 29, son 30. 39, No, perdón. 29. 39. Se ve de 29, se ve de 29. Cuando tenía alrededor de 10, 12 años, yo vengo de una familia, por decirlo así, disfuncional, podríamos decirlo así, porque mi mamá tuvo que criarnos a mis hermanos soltera prácticamente. Era como dos factores: llenar un vacío de que de una u otra manera tenía a mis papás cerca, pero les tenía. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Platicando en Victoria. Estoy muy contento de verlos, muy contento de conectarme con ustedes una vez más. Y el día de hoy va a ser un día espectacular. Es un episodio de lujo. De hecho, la invitada que tenemos el día de hoy, no te voy a decir otra cosa, pero es mi invitada favorita. Mira, que es una persona que conozco muy bien, una muchacha guapísima, mamacita, y bueno, que ha estado conmigo en muchas situaciones. Y para qué más que nada, vamos a darle la bienvenida a mi esposa, Evelyn Soto. Mira, pues bienvenida al podcast hasta que te dignas de acompañarnos. Se dignó de invitarme. Pero estamos muy felices y contentos de estar aquí compartiendo con todos ustedes. La verdad que para nosotros es una bendición, un honor poder compartir parte de lo que Dios nos ha dado. Sí, y estamos contentísimos, así que a ustedes que están ahí en casita pueden acompañarnos también, ¿verdad? Nosotros vamos a estar tomando cafecito, somos fanáticos del café, ¿verdad? Y no sé, ella también tiene su cafecito. Sí. De hecho, mi esposa me preparó mi cafecito el día de hoy. Obvio, para los que digan que no cocino, que no le hago nada, sí lo atiendo. Pero ahí está el cafecito. Usted vaya a la cocina, tómese lo que quiera, acompáñenos con agüita, acompáñenos con un café, un tecito, mate, lo que quieras. Pero vamos a pasar una conversación muy bonita el día de hoy. Así que qué bueno, la verdad me siento bien contento de que estés conmigo el día de hoy. Ustedes disculparán, ¿verdad? Si es que ven que le tiro la onda a la invitada del día de hoy, pero es que esta invitada sí me pone nervioso, mamacita. Estamos nerviosos los dos. Pero bueno, la idea es que vamos a estar conversando de algunas cosas, de algunas situaciones, así que no te olvides, comparte este mensaje, activa la campanita. Y yo quiero empezar, pues que comentando, obviamente son muchas cosas que tú y yo hemos platicado durante 13 años ya de estar juntos, no casados todavía, pero 13 años de caminar juntos en muchas cosas. Y la verdad es que ha sido una tremenda bendición. Bueno, si llevamos 13 años de casados. No, déjenme decirles una cosa, ¿verdad? Primera cosa que tenemos que ver es que Evelyn, gracias a Dios, nunca se acuerda de las fechas. Soy yo el que me acuerdo. Entonces, cuando se me olvida algo, Evelyn no me reclama, cero toxicidad, ¿verdad? ¿Llevamos cuántos? ¿11? No, gracias a Dios, no, han sido 12 años de casados a la fecha de hoy, cuando ustedes están viendo este podcast, 12 años de casados, 13 años de amistad, de estar juntos, de noviazgo, creo que 14 años ya de estar juntos. Pero la verdad es que muy contentos, y a mí me gusta mucho tu historia, me gusta mucho de dónde vienes. Creo que las cosas que me llamó muchísimo la atención es ver que no eres una niña normal. Y me refiero al buen sentido del asunto, porque, bueno, no sé si ustedes lo saben, pero naciste en Costa Rica, en la república y la ciudad del ombligo del mundo que se llama Pocora. Por la pista, ¿verdad? Saludo a todos los limonenses, a toda la gente de Costa Rica, pocoreños, ¿verdad? Linda gente que está por ahí, un saludo a todos. Pero cuéntame, ¿cómo era la infancia? ¿Cómo es nacer en Pocora?
¿Cómo era en aquel entonces nacer en Pocora? ¿Qué onda? ¿Qué te acuerdas de lo primero que te recuerdas? Como dice mi esposito por aquí, yo soy muy mala para la memoria. De hecho, ayer estábamos desayunando mis hijas y yo, y ni siquiera me acuerdo cuántos años tengo. Le estaba discutiendo de que yo tenía 27, que iba a cumplir 28, y mami, no, vas a cumplir 29. Yo, De hecho, no son 29, son 30. Ay, 39, sorry. No, perdón. 29. Se ve de 29. Soy muy mala para la memoria, pero lo que me acuerdo, y eso, porque cuando me dijiste que íbamos a hablar del podcast, empecé a hacer memoria de todas las cosas que he pasado en mi niñez. Bueno, como dijiste, soy del pueblo de Pocora, Limón, de la provincia de Limón de Costa Rica. Es un pueblo, era un pueblo en aquel entonces, porque ya ahora ha avanzado mucho, era un pueblo abandonado, creo yo, porque no teníamos hospital. Trabajaba, lo poco que me acuerdo, trabajaba con una central telefónica. Wow. No habían teléfonos en todas las casas, solamente la gente que podía tenerlo. Y yo nací a través de una partera. Ok. No había hospital ahí. La mayoría de la gente del pueblo en ese entonces nació de la partera, que era la tía de mi mamá. Le decíamos Mamá Luz. Okay. Entonces todos mis hermanos, la mayoría de mi familia, somos una familia bien numerosa y casi que todos vivíamos en el mismo pueblo, y ahora todos se vinieron a vivir a Lincoln, Carolina del Norte. Yo no sé quién vive más en Pocora, pero no, muchachos, si alguien queda ahí en Pocora, quédense ahí, qué bonito, ¿verdad? Disfrútenlo. Pero lo que me acuerdo de ese entonces, bueno, me acuerdo de cierta edad para adelante. Creo que ya estaba alrededor de los 12 años. ¿No te acuerdas de más No me acuerdo pequeña? antes, no. ¿Cómo crees? No me acuerdo de antes, pero lo que me empiezo a acordar es de cuando tenía alrededor de 10, 12 años. Yo vengo de una familia, por decirlo así, disfuncional, podríamos decirlo así, porque mi mamá tuvo que criarnos a mis hermanos soltera prácticamente. Siempre tuve los dos padres presentes. Papi y mami siempre estuvieron ahí para mí. Papi, desde ese entonces que me acuerdo, ha sufrido de una situación muy complicada, que es el vicio del alcoholismo. Pero sin embargo, él siempre estuvo ahí, ha estado ahí presente, nunca estuvo para cada una de las etapas de mi vida. Chueco derecho, ahí estuvo, y nunca pude tenerle ningún rencor ni ninguna situación, sino al contrario, más bien toda la vida he estado ahí para apoyarlo, para motivarlo, para decirle que sí hay respuesta y que sí puede salir adelante. Entonces hubo una época en nuestra familia en que se separaron. Mi papá crió a mis dos hermanos mayores que yo, y entonces en esta época pues yo me encontré como en un vacío, como que hacia dónde agarro. Porque en la situación que se dio, mis hermanos, mi mamá decidió enviar a mis hermanos a este país, a Estados Unidos, y yo estaba, creo que alrededor del 6º grado de la escuela. Entonces yo tenía dos hermanos mayores que de un pronto a otro desaparecieron de mi casa. Mi papá ya tampoco estaba en casa, ya había salido de casa. Me quedé sola con mi mamá, me quedé sola con mami, y ahí pues mami también en medio de esta situación no es fácil. Claro. No tenía un trabajo estable. Bueno, yo por eso siempre digo, no sé cómo hacían las mamás antes para mantener a sus hijos y no tener que salir a trabajar, porque ella nunca salió de casa. Claro. Más bien veía cómo hacía para suplir a la casa en ese momento. Vendía juguetes, vendía pintura. Mi mamá ha sido una mujer muy, muy esforzada en ese aspecto, con un espíritu muy lindo, muy alegre. Entonces, en esa transición, yo podía ver que había un vacío, que yo quería como llenar. Entonces una de mis mejores amigas era católica, y empezó a sentir en mí una necesidad por ir a una iglesia. No sabía cuál iglesia, pero yo quería como hacer algo en la vida. Entonces yo veía que en la iglesia católica las monjitas hacían cursos de lo que sea, y yo quería estar ahí. Una vez mi amiga me invitó a la misa, y yo quería cuando el padre le daba a uno la hostia, yo quería ir a que me diera la hostia, pero ya me explicaban que había que hacer un proceso, un curso de catecismo y todo ese asunto. Entonces yo, pues
no me dejaban porque me iba a escondidas. No le decía a mi mamá, yo nada más le decía que iba con mi amiga a algún lado. Escondidas a la iglesia, ¿no? Hay quien se daba escondidas a otro lado, pero... Pero bueno, llegó un punto en que yo le dije a mami, quiero Sí. ir a la iglesia. Entonces mi mamá me dijo, mami no iba a la iglesia, mami me dijo, yo la dejo a ir, pero a la iglesia donde iba su abuelita. Entonces, la iglesia de mi abuelita era la iglesia bíblica, era una de las iglesias más viejitas del pueblo, Ah, bueno. donde contaban con ignarios. Fue un par de veces y como que todavía iban los viejitos de todo el pueblo, o sea, mi abuelita ya no estaba con nosotros, pero era la iglesia de los Claro. abuelitos, y como que tampoco. Luego tenía una prima que entonces iba a una iglesia, que era una iglesia bíblica, y ahí pues sí tenían clases de niños, y hacían eventos, actividades, entonces mami sí me dejó ir a esa iglesia. El pastor que estaba en ese entonces era el pastor Ronald, y un pastor súper especial, muy lindo. Él ya no es pastor ahorita, pero bueno, aquí está el fruto del trabajo que él realizó. Y entonces, cuando yo entré a la iglesia, yo seguía con esa necesidad por hacer algo, Claro. por sentirme útil, por tener una oportunidad de mostrar algo en la vida, a pesar de las situaciones. Creo Sí. que era como para de olvidarme de las situaciones que estaban pasando alrededor, porque en ese momento era una niña. Pero ahora, lo que tú estabas sintiendo en ese momento era una necesidad plena de realizar algo, o era una cuestión como una necesidad interna de buscar algo más de lo que podías ver. ¿Cómo era eso? Era como dos factores, llenar un vacío de que de una u otra manera tenía a mis papás cercas, pero los tenía ausentes. Claro. Uno, porque está luchando con su situación, ¿verdad?, con el alcoholismo. Mi mamá en un punto llegó a padecer de muchas depresiones porque mandó a sus 2 hijos a Estados Unidos, se quedó sola conmigo, ahora cómo hago para echar adelante la casa. Entonces yo estaba ahí como en el medio, como en el limbo. Sí. Y también yo decía, no quiero esto para mi vida, quiero realizar algo, quiero ser alguien, en la escuela me esforcé mucho, siempre trataba como de meterme en lo que fuera, y siempre lo hacía como, nada más llegaba y le decía, mami, estoy en las bastoneras, y mi mamá, ¿cómo le hago? Para poder darme un uniforme o para poder hacer algo, porque era una situación complicada. Entonces, cuando entré a la iglesia, me metí en todo. Me metí a dar, tenía 12 años, ahí sí me acuerdo más o menos, porque ya estaba en una edad de que podía dar clases a los niños de escuela dominical. Me metí a hacer mimos. Entonces, pues mi mamá siempre me apoyó en ese aspecto. Y recuerdo que mami les contaba, mami siempre ha sido se le hace fácil ser amigos y conversar, es muy extrovertida. Entonces ella le empezó a contar a las maestras que yo hacía mimos. A mimos Claro. era que se pintaba la carita de blanco y uno... Los que ven a veces en los parques, ¿verdad? Que están así como que... Ajá, entonces se hizo un grupo ahí, hacíamos mimos, entonces me invitaban en la escuela Ya. a hacer mimos, o después descubrí que me gustaba cantar. Bueno, porque la escuchaba ella cantando, lavando los platos, no les voy a decir lo que cantaba. Pero cantaba todas las de Rocío Dúrcal y todas esas. Entonces yo me ponía a cantar ahí con un micrófono, siempre me gustó cantar desde pequeñita. Ey, que por cierto, déjenme decirles una cosa. Espere, ya Canta íbamos. espectacular, ¿verdad? Ustedes tienen que escucharla. Si no la han escuchado, por favor, escúchenla. Hay una grabación ahí, Victoria Revolution. Al final le vamos a poner la música de ella, pero bueno, buenísimo a mí. Entonces, también me invitaban a cantar. Me acuerdo que un día hasta fui a cantar a la iglesia católica, a un Ajá. evento de madres, una canción de mamás, y entonces ahí me empecé a desarrollar y yo empecé a ver que yo podía Claro. hacer algo diferente. En ese entonces empecé a invitar a mi mamá a la iglesia. Sí. Y en medio de esta situación, ella pues también se fue acercando más a Dios, se fue entrando en contacto con la palabra de Dios. Y el por qué me decías que no era una niña normal era porque yo me sentía tan productiva. Yo decía, yo quería alcanzar tantas cosas, Claro. que yo agarraba y me ponía a jugar de que yo era predicadora. Entonces agarraba una Biblia y me iba por las calles de Pocora, porque en aquel entonces los niños podían caminar Libremente por la calle, y me veían por la calle. La gente me dice que me recuerdan de esa manera. Una niña
qué sé yo, tenía ahí ya unos 14 años, 13, 14, caminando por la calle con la Biblia, y algunas veces me daba hasta vergüenza y decía que no entraba a las casas, pero para mí ese era mi juego, que yo era evangelista. Ah. Entonces, mi mamá me decía, "¿Y qué hice mal?" ¿Qué hice mal? ¿Por qué no es una niña normal? No, y me acuerdo que mi papá, su cosa, él me enseñó a bailar y me quería entrenar para ir a bailar con él en el salón del pueblo, y yo, nada de eso, o sea, nada de eso era lo que me llamaba la atención, lo que me inspiraba. Lo que a mí me inspiraba era ir a la iglesia, era hacer algo productivo, era hacer algo que cambiara el entorno de donde yo estaba. Entonces, pues nada, yo creo que esto fue Dios, un llamado directo de parte de Dios, porque no crecí en un hogar donde me sentaban a leer la Biblia, donde orábamos, sino más bien yo sentí esa necesidad de hacerlo. Claro. Y entonces en ese transcurso mi mamá empieza a ir a la iglesia y también entra en contacto por la palabra, ve que la única solución para poder llenar su corazón era Cristo, y pues de ahí vino también mi tía Sosi. Bueno, esto fue muchísimo más antes de que ellos se vinieran para acá. Claro. Tía Sosi, que si algunos la conocen, es como mi segunda mamá también, porque fue un apoyo muy lindo para nosotros, para mi mamá y para mi familia, para mis hermanos también la amamos muchísimo. Y cuando ella se viene para acá, para Estados Unidos, ella fue la que se trajo a mis hermanos para apoyar a mi mamá en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, mis hermanos estando aquí tampoco conocían de Dios, también ellos lo único que conocían era la fiesta, la parranda, tomar, andar de fiesta, pero estando aquí, pues también Dios les da la oportunidad, ellos tienen la oportunidad de ir a la iglesia y recibir al Señor. Claro. Entonces, por ahí empieza. Qué bueno, qué bonito. Y pues qué interesante testimonio en ese sentido de cómo Dios te empezó a mover. Pero algo que me llama la atención es, y que lo hemos platicado en otras ocasiones, es ¿qué sentías tú? ¿Tú te dabas cuenta cuando eras pequeña del problema que había en casa? ¿Tú te dabas cuenta de eso? ¿Qué sentía una niña, no sé, de 6, 7 años de ver esas situaciones en casa? ¿Qué era lo que pasaba por tu mente? Sí, creo que ahorita, por ejemplo, que estaba analizando todo eso, yo no entendía lo que pasaba a mi mamá. Okay. Porque yo me recuerdo que veía a mami a veces enferma, que me decía que se sentía muy mal y yo tenía que acompañarla solita, yo de esa edad, porque éramos solo ella y yo, no había nada, y nosotras dos contra el mundo, y éramos muy apegadas. La llevábamos al hospital, o llamaba yo, le decía a la vecina, ayúdame a llamar a la ambulancia porque mi mamá no está bien. La llevábamos al hospital de Guapiles, porque ¿te acuerdas que en Pocona no hay? Ahí llega, el viento se devuelve, ¿no? Entonces la llevábamos y llegábamos allá y al final el doctor me decía, no, su mami no tiene nada. Puede ser que está pasando por una crisis, una situación. Bueno, entonces en ese momento yo no sabía que era eso. Yo más bien le pedía a Dios que la sanara, que la ayudara. Ahora digo, bueno, ahora conociendo todo esto de la depresión, que anda muy, socialmente está muy activo, digo, mi mamá lo que estaba pasando en ese momento eran momentos de depresión por la situación en la que estaba pasando. Claro. Luego con mi papá, lo único que me acuerdo era que él siempre estuvo presente porque la cantina quedaba al frente de la casa. Wow, ok. Entonces, cuando yo necesitaba plata, yo nada más salía a la calle y él estaba ahí en la acera, y por eso te digo, de una u otra manera él estaba ahí, porque de una u otra manera él siempre ha sido muy buen tapicero, tapiza muebles. Entonces él trabajaba en lo que podía y entonces él me daba cuando necesitaba. Una vez hizo su esfuerzo y me pagó un curso de computación. Wow. Y yo iba hasta otra ciudad porque veía que yo quería progresar. Exacto. O sea, yo en la escuela
siempre era muy metiche, me metían todo. Y cuando se daban cuenta, ya yo estaba embarcada, y yo ni tenía dinero, o sea, yo era una niña, y lo que yo nada más llegaba y decía, necesito tanto porque me metí en esto. Entonces mi papá me pagó un curso de computación, del DOS en aquel entonces, no sé si alguien se identifica conmigo, es Carlos ni Cuenta sabe. la leyenda que había. Entonces, papi estuvo ahí, o sea, él estaba ahí, y en su ausencia, digamos, sobriamente, siempre me mostraba que me amaba. De hecho, cuando él está en esa situación, siempre nos abraza, te amo. Obviamente hay muchas cosas atrás en su vida que yo sé que por eso está en esta situación, pero en ese momento yo no captaba mucho quizás sí o no, no sé, pero yo lo único que quería era que yo no quería como esa vida, no quería llegar a lo mismo, yo quería una vida diferente. Siempre soñaba con una familia donde papi y mami estuvieran, o sea, que yo pudiera darle a mis hijos una familia donde papi y mami estuvieran siempre presentes. Qué bonito. Donde mami y papi sirvieran a Dios. Entonces, cuando entro a la iglesia, yo entro a la iglesia, he estado en la iglesia desde entonces, y he pasado por diferentes doctrinas de la iglesia. He visto que han cambiado, pero la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios es la misma. Recuerdo que uno de los versículos que me aprendí, que eso sí me acuerdo, era Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero yo me recuerdo que cuando yo leía esas cosas y veía que sí había esperanza, y veía que había un Dios que me amaba, que había un Dios que quería lo mejor para mí, que había un Dios que podía cambiar mi futuro, ahí yo me aferraba de esas promesas, y yo decía, yo de aquí no me muevo. Claro. Yo voy a seguir adelante. Entonces, yo en la iglesia, cuando llegué a la iglesia, ya después el pastor Ronald, me cambié de iglesia porque el pastor Ronald lo movieron, no recuerdo muy bien esa parte, pero ya el pastor Ronald ya no estaba en la iglesia donde me congregaba, ya yo estaba a los 15 años. Entonces me moví de iglesia, a la Iglesia de Dios Evangelio Completo, con el pastor Edmic, también unos pastores de mucha bendición para mí, pero fue una transición diferente, porque esta era una iglesia bíblica, esta era una iglesia un poquito más pentecostal, estrictos en algunas cosas, al principio pues sí podían vestir pantalones, pero con camisetas más para abajo, ya habían ciertos requisitos para servir a Dios, pero de una u otra manera esto me enseñó a poder esforzarme, a poder dar un paso más allá, porque yo quería permanecer. Entonces, cuando estaba en la iglesia, yo escuchaba a los predicadores que decía, Dios te va a usar, Dios tiene cosas grandes para ti. Entonces, yo me aferraba a esas promesas, yo me aferraba a esas palabras, y yo decía, yo lo voy a lograr, yo lo voy a alcanzar, yo quiero una familia. Cuando tengo la edad de 15 años, yo conozco un chico, no eras tú. Y conozco un chico, y él también estaba llegando a la iglesia, hijo de pastor. Y también con una pasión, con un amor para servir desde hasta el día de hoy, ya ahora es pastor también. Y pues yo dije, bueno, pues aquí es donde yo voy a establecer mi familia. O sea, tenía 15 años. Claro. 15 años, yo ya estaba dispuesta a casarme, a tener hijos. De alguna manera creo que tiene que ver con esa necesidad que tú tenías y que veías, a pesar, bueno, que hay mucha gente que piensa que, por ejemplo, todo es un ejemplo, ¿no? Y repetimos un patrón. Yo veo la misericordia y la gracia de Dios contigo en el sentido de que despertó una necesidad diferente, más bien un anhelo de hacer algo que no veías en casa. O sea, no de no repetir el modelo que viste en casa, sino de poder cambiar la historia de la siguiente generación. Entonces, vamos, veo que hay una carencia y veo que de pronto, pues aunque sea 15 años, lo que sea, tú estás buscando de Dios, estás buscando algo diferente, contrario a lo que has estado viviendo desde niña, y de pronto pues ahora te despiertas en esa edad y siempre enfocada en encontrar una familia, en hacer algo desde ese nivel. Claro, sí, entonces cuando este chico llega, yo me aferro a eso, yo digo, no, yo me voy a casar, porque yo en la iglesia yo prometía
que hacíamos esos promesas de castidad o santidad, de que hasta el día del matrimonio, y que si era un novio era para casarme, Sí. que iba a ser mi esposo. Entonces, cuando él y yo comenzamos a hablar y todo, yo veía su devoción por Dios, su Sí. pasión, y que íbamos en la misma dirección. Yo dije, aquí me quedo. Sí. y aquí voy a permanecer. Mis planes. Claro. Pero cuando tenía justo cuando cumplí 18 años, saliendo del colegio, después de tanto tiempo de mi mamá luchar por venir a este país, a reencontrarse con mis hermanos, por ahí situaciones debajo de la manga que uno tiene que hacer en nuestros países para venir a Sí. este país, se nos da la oportunidad de sacar la visa. Entonces fuimos a la embajada, pero resulta que a lo que a mi mamá le habían dicho, que le iban a dar una visa por 10 años, cuando salimos de la embajada, nos dan el pasaporte y la visa era por un mes. Un mes. De 10 Wow. años, por un mes o 3 meses, creo, algo así. Entonces, todo cambió. O sea, todo Claro. fue como que tienes un mes o tienes no sé cuántos días para salir del país, porque si no, el dinero que habías puesto en Sí, esta situación, sí. todos los sueños todo el tiempo que mi mamá había esperado para poder estar con mis hermanos de regreso, se iba a ir a la huerta. Y resulta que alistamos todo. Yo justo salí del colegio para ese entonces y me dicen, nos vamos para Estados Unidos. Ujú. Y yo Wow. enamorada. Oh, Y yo, no, te voy a dejar. ¡Qué feo! Dios. Y yo, no, pero lo que Dios me prometió, ya yo estaba ahí Ay. con esta persona y yo decía, no, ¿y cómo lo voy a hacer? La verdad que fue muy difícil, yo me imagino para él también fue muy difícil, Sí, fue una claro. transición de que Están muy sí, jóvenes, estábamos además, jóvenes. muchas preguntas de ¿será o no será? ¿Qué va a pasar? Y entonces, pues resulta que a mí me sacaron de Pocoro y me trajeron para Estados Unidos y ya llegando acá, pues también fue, wow, fue otra promesa de Dios cumplida, o sea, fue una oración cumplida de poder volverlos a ver después de tantos años. Para mi hermana no fue fácil alejarse de mi familia, después ver solo por mi hermano, ella me dio sentimiento. Sí. Entonces, fue algo muy bonito. No, y es que además tu hermana es muy, muy protectora, porque, bueno, yo no sé, yo veo algo en tu hermana Keila, mi cuñada preciosa, que es como, al ser la mayor, de pronto tuvo más tiempo de tal vez de ver estas situaciones y este sufrimiento, y se volvió muy protectora de ti y de tu hermano. Y de mi mamá Entonces, también, porque claro. ella fue la primera que se vino para poder salvar la casa, Claro. para poder mandarle dinero Tuvo a que mami. madurar Ajá, tuvo que. Y rápidamente. ella se vino también a los 18 años por ahí. Imagínate. Y después se fue. Arnold sí se vino un poquito más jovencito, pero también ella era su mamá aquí. Sí. Aparte de tía Sosi, eran ellas dos ahí contra el mundo. Y el varón, que es el más complicado. Pero entonces cuando ya yo llego a este país, yo venía como en rebeldía. Yo decía, y no, y que si estoy haciendo la de Jonás, porque yo era muy pentecostal, o no sé, muy metida en todo lo que es la iglesia, la palabra de Dios. Y entonces yo le sacaba la Biblia a todos y le decía, en ese entonces hasta yo predicaba, yo cantaba y seguía haciendo de todo. Porque no es una niña normal. Y yo decía, ¿y qué si me pasó la de Jonás? Y yo estoy Ya. aquí, Dios me mandó, o sea, Sí. me vine para Nínive, pero no era para acá, o sea, Dios ya me estaba bendiciendo donde yo estaba. Y empecé y les di mala vida, o sea, y después de todo el esfuerzo que mi hermana y mi hermano habían hecho, de poder cumplir ese sueño, de poder estarnos los cuatro juntos, los tres. Ya, ni sé, los cuatro juntos. Los cuatro con tu mamá. Pero yo ya había estado también mucho tiempo separado de ellos, entonces Claro. ya ellos, cuando yo vine acá, ya mi hermana estaba casada, ya mi hermano estaba casado, ya mi hermana tenía 2 hijas. Entonces fue como, me están arrebatando yo ya me planté en Costa Rica, aquí yo tengo que buscar quien me lleve a la pulpería o en Costa No Rica le decimos, manejabas en ese no entonces. manejaba, y todavía no manejo, No entremos en ese detalle, manejo, pero no este, también. Pero
Y entonces yo dije, no, yo me quiero regresar a Costa Rica. Wow, qué rudo. Claro, como cumplí 18 años, mami y yo siempre estábamos juntas, porque vivíamos, éramos ella y yo, pero ya antitos de venirnos para acá, cuando ya me hice de mi novio, yo empecé como a independizarme un poco de mami, porque yo era, donde mami iba, yo iba. Todo lo que yo hacía era a sombras de mami. Entonces yo dije, no, me voy para Costa Rica. Me regreso, tengo 6 meses, o sea, cumpliendo los 5 meses, yo sola, volverme a montar un avión, enfrentar el mundo solita, porque yo, como te digo, me montaba al bus, era con mami, montaba un taxi, o sea, todo era con mami. Y en ese momento yo no sé de dónde saqué, y yo dije, me voy. Y me regresé. Me regresé a Costa Rica, y mi mamá dijo, está bien, se va, pero se va para donde tía Flori. Es la tía más... Una tía estricta. No, tía Flori tiene un corazón muy lindo, me chineaba muchísimo, pero ella era, o sea, con sola la cara, si tía te levanta la ceja, ya usted sabe que usted tiene que ¡Qué portar miedo! bien. Y no era que hacía nada, simplemente su personalidad. Ella es muy linda. Sí, su personalidad era como que Dios se lo dio para que uno se apaciguara y dijera, sí tengo que hacer las cosas bien. Entonces me fui para allá. Cuando yo regreso a Costa Rica para regresar con el amor de mi vida, pues todo empezó a cambiar. Claro. Ya él no era la misma persona, ya también tenía como que otra perspectiva de la vida. No sé si esa separación que hubo entre los dos nos mostró que no era para nosotros. Y entonces, pues yo, sin embargo, seguía insistiendo, seguía en mi camino. Teníamos un amigo muy especial, un amigo de mi mamá, don Alejandro Radolovich, que era jefe de recursos humanos en la Universidad Air, que está cerca de Pocora. Él me ayudó con trabajo, me ayudó a entrar como un tipo de instituto, que es como antes de entrar a la universidad, porque yo siempre quería, yo me iba a regresar porque también quería estudiar. Yo venía saliendo del colegio y yo decía, aquí en Estados Unidos yo no voy a poder estudiar porque no tengo los documentos, venimos solo con una visa. Yo ni sabía lo que venía a reparar en este país. Entonces me regresé allá a estudiar. Cuando me regreso allá a estudiar, empecé a trabajar también en un banco, ahí mismo en la Air, en Back San José se llamaba. Y ya empezó a ver que las situaciones entre la relación que yo tenía ya no era la misma. Empecé a sufrir mucho porque ya estaba lejos de mi familia y por este lado no había funcionado el plan. No había funcionado el plan, más bien me cortaban y yo seguía ahí. Me cortaban y yo seguía insistiendo. Y llegó un punto en que cuando ya me tocó, el trabajo que yo recibí fue un trabajo temporal. Era para hacer una maternidad de otra amiga muy especial que estaba ahí trabajando. Y cuando ya me llegó a terminar el contrato, a mí, mi tía Flori me dijo, vaya, renueve la visa, aproveche que usted está estudiando y que usted está trabajando, tiene un buen puesto, en ese entonces se consideraba como un buen trabajo, un trabajo estable. Había ido de misiones a El Salvador con la iglesia, entonces había pasado por fuimos por tierra, entonces me sellaban el pasaporte, en fin, cuando llegué saqué permiso en el trabajo para ir a hacer la visa. Cuando iba en el camino a la visa, yo todo esto ya solita, independiente. Mami no estaba ahí y eso me enseñó muchas cosas porque yo dije, mira, yo puedo. Cuando llegué a renovar la visa, yo le decía a Dios, bueno, si me la dan por un año es porque tú quieres que yo me regrese. Todavía le seguía diciendo a Dios, si me la dan por 10 años es porque tú quieres que yo me quede allá. Qué interesante. Entonces, cuando ya voy, me hacen la entrevista y todo, y llego por la visa, me dicen, su visa fue aprobada. Cuando yo la recojo y veo que son por 10 años, dije, ups, ¿para qué mentir lo que dijiste, lo que preguntaste? Me queda un cartucho más, pero no, me queda algo más. Dije, no, pero está el trabajo. Ya me tocaba renovar el contrato del trabajo. Si me dan el trabajo, yo voy a Estados Unidos, veo a mi familia y me regreso. Yo seguía luchando por eso.
Y justo el último día que ya me tocaba entregar el puesto, llegó el gerente del banco junto con otras personas y con otro cajero nuevo y todo el asunto, Wow. pero porque también habían despedido a una muchacha, entonces venía como un nuevo compañero. Y cuando estábamos ahí, una persona que lo vi 2 veces, un gerente del banco, y llegó y me dijo, Evelyn, yo escuché que tú habías ido habías ido a solicitar visa para ir a Estados Unidos. Yo, oh, sí. ¿Y por qué? Porque tengo mi familia, la mayoría de mi familia está allá y pues quiero ir a visitarlo, lo que sea. ¿Y usted no cree que sería una bonita oportunidad para usted estar allá? ¿Qué tiene usted aquí? O sea, y yo, pues nada. Y entonces él empezó como a interrogarme y a decirme, y me dice, la verdad que durante todo este tiempo usted ha sido muy buena, ha aprendido muy rápido, usted tiene todo lo que yo podría decir que está calificada Exacto. para el puesto. Pero me dice, pero se lo voy a dejar en sus manos. ¿Quiere usted renovar el contrato, sí o no? Chan, 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 chan. Entonces ahí fue como Dios diciéndome, es que no, deja de ponerme a prueba, o sea, yo te lo estoy, Claro. es tu decisión, o sea, y ahí fue cuando yo dije, no me lo renueve, yo me voy a ir. ¡Guau! Y ¿Qué? no sé de dónde, porque era como ver mi sueño, lo que yo ya había soñado, Ajá. lo que ya yo había anhelado de una familia, Sí. de servir a Dios en una Sí. familia, y tener una familia que estaba, ya como que se me desfumó, se me fue, y yo dije, me voy. ¡Guau! Y qué entonces decisión más fui y ruda. le dije me voy para Estados Unidos, ven, como si nada, yo, "Ay, me voy". Pero también, o sea, entiendo Claro, la claro. situación por la que tal vez estábamos viviendo, como decías, muy Sí. jóvenes, lo que Sí. sea, y yo tomé la decisión y dije, no, yo regreso a Estados Unidos y me vine. Ujú. Estando aquí, mis hermanos llegaron y empezaron a proveer muchas cosas para que yo pudiera sentirme cómoda, Claro. porque otra vez regresé. Sí. Mi hermano me compró un carro y lo anduve metiendo ahí en huecos, No ha me sido el metí en un único. Porsche. Hay muchos de los que me conocen están de aquí. Y llegando aquí no me quedé tampoco quedita, comencé Sí. a trabajar en la iglesia. También la iglesia acá estaba pasando por una transición bien ruda. Entonces me empecé a trabajar con los jóvenes, me metí en el Ministerio de la Música. Hubo un punto que los demás líderes se fueron y ya quedé yo como líder de jóvenes. Wow. Entonces toda la vida he estado en este ambiente, en este ámbito de servir a Dios. Qué lindo, pero bueno, hay una cosa que quisiera que nos compartieras, porque ahorita vemos ya una relación con Dios, vemos una sensibilidad de pronto con Dios, vemos que a esa edad temprana, y es muy hermoso, ¿verdad? Que se te haya dado la oportunidad de tener una relación tan linda con la palabra, en oración con Dios, de preguntarle, de guianza y de ver incluso respuestas a tus oraciones de esa conversación con Dios, porque yo creo con todo el corazón que Dios responde en nuestras oraciones y que los planes de Él son más grandes y que hay una relación. Dios está buscando siempre una relación. La pregunta que yo tendría que decirte es, ¿cómo fue ese momento, regresándome un poquito más para atrás tal vez, cómo fue ese momento en el que tú empezaste esa relación? Porque tú entraste a la iglesia buscando, tenías una necesidad, había algo dentro de ti que te hacía y te atraía hacia las cosas de Dios. Lo buscaste, no sé, donde pudieras, lo estabas buscando, porque había algo que te estaba atrayendo. ¿Cómo fue esa primer conversación? ¿Cómo fue ese primer día, el día que tú le dijiste, bueno, mi vida es tuya? ¿Qué fue lo que te hizo tomar realmente esa decisión? ¿O ya era algo que tenías como que ya...? Pues no, o sea, yo cuando tuve contacto en la primera iglesia que fui, que fue la iglesia bíblica con el pastor Ronald, yo acepté a Dios ahí en mi corazón y empecé a buscar de una u otra manera, pero una experiencia que yo tuve con Dios, como le digo,
estaba en la iglesia. O sea, tú serví. entraste a la iglesia y de una vez dijiste, de aquí soy, Sí, y Dios, ajá. aquí estoy contigo, hablaste con Dios, le dijiste, mi Y, vida es ajá, tuya, ya pues estoy. normalmente se acostumbra de que cuando aceptas a Cristo repites una oración y le dices al Señor, te acepto mi corazón. En ese momento yo lo hice Claro. Enfocada en que yo quería hacer algo, servir Claro. a Dios, pero algo que sí fui viendo a través de mi vida y ahora recordando muchas cosas, ya en ese tiempo en la iglesia y lo que sea, había muchas cosas que sí lo hacía por emoción, por llenar ese sentimiento, por llenar ese vacío. Entonces recuerdo muchas veces que llegaban predicadores a la iglesia, te tiraban para atrás, tú llorabas, y yo volví a ver a mis amigas y si mis amigas se tiraban, yo me tiraba. Perdón, lo confieso. Después sí que si hablaban en lenguas, yo tenía que hablar porque era como una lucha interna en mí que yo quería ser lo más espiritual posible, Claro, o sea, claro, que me vieran ok. como el perfil perfecto para servir a Dios ante los hombres. Qué Porque, importante eso que estás diciendo. ante los hombres, no precisamente quizás era alguna conexión directa con Dios. Pero sí recuerdo un momento en el que Dios me mostró que sí Él estaba conmigo y que sí era real y que no era por sentimiento, porque también todas estas situaciones te llevan a que, pobrecita yo, delante de Dios, la vida que he vivido y ahora estoy sola, Sí, porque sí. esta parte fue cuando me regresé. Me ok. regresé a Costa Rica sola. Sola en el sentido de que papi estaba ahí, pero no Sí, estaba. claro, sí. Estaba con mi tía, pero igual no era lo mismo, o sea, no estaba mi familia más cercana, que era mami y mis hermanos. Los hermanos de la iglesia siempre estuvieron ahí para apoyarme, qué importante. para apoyarme. Pero recuerdo una situación, un culto de oración, creo que fue, que yo ya desesperada me fui a una esquina de la iglesia. Estaban los speakers o los baffles, le decíamos en ese entonces. Y yo me fui a la esquina de la iglesia y me hinqué y empecé a orar a Dios y yo decía, yo realmente esta vez quiero no tirarme para el suelo para que me vean. O sea, yo realmente quiero una experiencia contigo, quiero Wow. saber que realmente eres estás real, de que tú estás aquí. Y me recuerdo que Shirley, otra mujer que era como mi ejemplo a seguir, yo veía su matrimonio y decía, yo quiero ser como ellos. Y ella empezó a dar un cántico nuevo, porque ella cantaba también, en lenguas, y empezó a sentirse un ambiente muy bonito en la iglesia y era algo como angelical. Es más, ella canta lindo, pero la voz que ella estaba sacando en ese momento era como Wow. una voz angelical. Cuando ella está cantando y yo estoy con mis ojos cerrados, yo empiezo a ver una figura enfrente de mí, alta, que yo no podía lograr ver hacia arriba, pero no era Jesús, era como un estilo de un ángel. Era como un estilo de un ángel, porque era nada más una bata larga, en mis ojitos cerrados, y yo veía una figura grande, y simplemente mi percepción de ángeles tenían alas. Claro. Entonces yo siento como que me arropa con las alas, y entonces yo empiezo a llorar y empiezo a llorar y ahí fue donde yo creo que realmente tuve un encuentro personal con Dios, de decirle, aquí estoy. O sea, de aquí en adelante, todo lo que en mi vida vaya a suceder, quiero que sea dirigido por ti. Y ya tenía más conocimiento, ya Claro, tenía claro. 18 años, Y o madurez. sea, más madurez, ya estaba más consciente de lo que estaba pasando. Y ahí fue esa experiencia donde yo pude decir, de ahí en adelante comenzó como mi relación con Dios más seria. Claro. Bueno, anteriormente pues sí, pero era también muy emocionalista Claro. en ese aspecto. Y entonces cuando ya yo también regreso a este país, ya yo regreso con otra mentalidad, con más madura, ya el sueño de familia, o ya no mi enfoque no era un novio, mi enfoque ya no era una relación, sino yo me di cuenta que yo podía avanzar en muchas cosas sin necesidad de tener Claro. una persona a la par. Entonces cuando Eso empiezo... es clave. Sí. Quiere decir entonces que hubo un punto en el que, bueno, porque te regresaste y por lo que puedo ver es que lo que nos comentas, lo que nos platicas es que había hasta cierto punto una dependencia en esta relación porque estabas aferrada hacia un modelo familiar, o sea, un sueño que tenías, pero eso por la ausencia
de papá, mamá, la ausencia de una figura, tú estabas aferrada y creó una dependencia en una persona. Al grado de que ya había rechazo y tú seguías enfocada en eso. Pero cuando llega el Señor, de pronto quita y te libera de ese tipo de situaciones y empieza a demostrarte que Él es más que suficiente. Ya no necesitas lo que tú crees que necesitas. Sí, ya no necesitaba a un hombre o a una pareja para Claro. poder realizar lo que yo anhelaba. Sí, Que en algún momento iba a venir, sí. pero no era que yo tenía que andarlo buscando, sino que en algún momento iba a venir, y ahí es cuando empiezo a realizar, me empiezo a desarrollar en mi ministerio, me empiezo a tirar a cantar, a predicar, a hacer muchas cosas, que cuando ya llego aquí no había líder de jóvenes y yo me lanzo a Sí. ser líder de jóvenes, a hacer cosas para Dios. Wow. Y ahí entonces donde viene la historia donde nos conocemos tú y yo. Así que vamos llegando. Pero bueno, quiero darte las gracias por abrir tu corazón ahorita frente a nuestro público. Son cosas que tú y yo hemos conversado, ¿verdad? Pero qué bueno que estamos platicando de esto. Creo que ha sido muy importante saber lo que Dios ha estado haciendo. Y son de las cosas que definitivamente pues me han llamado siempre la atención de ti. Y pues nada, y pues ahorita mientras tanto yo estoy aquí atento, y de tan atento se me acabó mi café. No, Entonces yo lo amo necesito mucho. un refill. Así que no sé si ustedes también necesitan un refill, pero ¿qué les parece si hacemos una pausa, un momentito? Así que levántate, vete por agüita, si estás en el trabajo, estírate, ve al baño, lo que sea, contesta tus textos, comparte este mensaje que está buenísimo y vamos por más café. Nos vemos ahorita, regresamos. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso aquí platicando en Victoria, muy, muy, muy contentos de estar conversando con ustedes y bueno, y feliz yo de tener esta mamacita aquí conmigo. ¡Wow! Puedo tirarle la onda abiertamente, ¿no? Es mi esposa. Ahí vamos. Así que pero no siempre fue así, No. conste, y ahí es donde queremos empezar a compartir un poquito. Porque, yo de pronto empezamos a aparecer en historia. Cuando yo conozco a Evelyn, súper metida en la iglesia, súper metida en la obra, ya una mujer que predica, que canta espectacularmente. De hecho, les cuento que nos conocimos, ¿verdad?, por un amigo que teníamos en común. Que seguimos teniendo y que lo queremos muchísimo, y ese amigo de pronto, ¿cómo fue el tema? Él le invitó, tú los invitaste a nosotros. Yo lo conocí a él por el MySpace, no sé si acuerdan alguno de este MySpace. ¿Viste que no tienes 28? No, perdón, 30. Y me dijo que tocaba, que tenía un grupo, que una banda. Ajá. Y yo a mí me gusta cantar, y entonces yo le dije, bueno, yo quiero hacer un evento para jóvenes que se va a llamar Explosión Juvenil, porque yo estaba como con efervescencia de servir a Dios y de comerme a Estados Unidos para Cristo. Entonces, claro, hacemos una actividad que se llama Explosión Juvenil y usted trae a la banda
para que comparta con nosotros. Y pues ahí venía el caballero en la banda. A mí algo que me pasó es que nuestro amigo me empezó a mostrar videos. Me dice, güero, vamos para Carolina del Norte y mira que allá hay una muchacha, porque bueno, yo andaba así como con el corazón medio despechado, me habían ahí atropellado por ahí un par de veces y yo estaba así y él sabía la historia y entonces me presenta, ¿verdad? Me enseña un video de Evelyn cantando y una de las cosas que yo tenía como oración, porque yo estaba pidiendo por una esposa, yo oraba delante del espejo y decía, Dios, yo quiero una esposa, bendícela donde quiera que esté. Yo hablaba con Dios sin saber que ella existía ni nada y yo tenía mi listita, ¿no? Entonces, una cosa que yo tenía claro, y por favor, amigos costarricenses, siéntanse orgullosos de esto, pero yo quería casarme con una costarricense. Así Qué que, bien. pura vida, ¿verdad? Son súper tuanis. Y entonces dije, yo me quiero casar con una costarricense. Entonces, él sabía esa onda y él empezó a decirme, no, mira que conozco una tica, canta, yo también canto. Dije, ok, es líder de jóvenes, yo era líder de jóvenes, y me enseña las fotos que él había arreglado ahí en Photoshop, ¿verdad? Había arreglado, y yo veo las fotos, no, de todas maneras, mamacita, siempre súper linda, súper guapa, pero él había tocado las fotos. Entonces yo digo, ok, ¿quién es esta mamacita que vamos a conocer? ¿Verdad? Y entonces viajamos desde Carolina del Sur a 4 horas de distancia de donde hoy vivimos y llegamos en un auto que yo tenía uno viejito. Que tenía cucarachas. Entonces, Sí, no, eran las cucarachas, tenía cucarachas. Era un carrito rojo que tenía. Yo ni me acuerdo del carro. Sí, era un carrito rojo, era un Plymouth Duster del 94. Si tú manejabas de 25 millas por hora a 35 por hora, hacía el volante así, taca, 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 y después se quitaba. Teníamos que echarle la misma cantidad de aceite, de agua y de gasolina para que funcionara. Y ahí nos vinimos. Entonces, la gente pensaba que yo era muy, muy caballeroso, porque siempre a todo mundo le abría la puerta, ¿verdad? Cuando se iban a subir a mi auto, yo les abría la puerta, ¿verdad? Y pero nadie sabía que era para que las cucarachas salieran a tiempo. Cuando yo abría la puerta, ellas se escondían. Y entonces la persona cuando entraba ya no veía cucarachas. Estaba infestado de cucarachas. Pero cuando veníamos de viaje a ver a Evelyn, las cucarachas después de 4 horas de viaje entraron en confianza. Entonces veníamos 5 en el auto, ¿verdad? Un autito chiquitito con instrumentos, con todo. Y las cucarachas empezaron a pasear así por el parabrisas, así. Yo me acuerdo del carro, no lo vi. Ay, no, que si lo hubiera visto, mira, ahí mismo, ¿no? Y cuando llego, ¿qué pensaste cuando viste a este papacito? Primero es que yo estaba desenfocada. No estaba, como te digo, ya mi enfoque no era estar buscando, pues tal vez sí, porque ahí ando cabeceando. No te puedo decir que no me porté mal, sí me porté mal. También con la mira de que también que sí, siempre estuvo el que yo quería un hombre que sirviera a Dios y que quería formar una familia. Pero andabas de rompecorazones, pero la verdad. Pero de rompecorazones. Me daba igual, los medía, ya le ponía más peros al asunto. Jamás me imaginé que me iba a casar con un mexicano. Abuelita, soy tu nieto. Parte que me engañó. Pensé que era gringo. No. Y cuando llegan ellos a la iglesia, al evento, pues creo que compartimos. No compartimos. Mira, es que esto es así, porque tú dices, whatever. Bueno, sí, él sí quiere sacar. Pero yo te vi y dije, oh, sí, de aquí soy. Yo dije, sí me gusta, está linda, qué guapa y todo. Y tenemos una foto que a ti no te gusta esa foto, porque ella siempre dice que ella no me daba pelota, que no me hacía caso, ¿verdad? Que, ay, no, whatever. Pero la foto, es más, ahorita les voy a buscar la foto y se las voy a poner en pantalla. Si ustedes ven esta foto, el lenguaje corporal les va a decir otra cosa. Vean cómo me abraza. Vean cómo se me repega, ¿verdad? Yo la estoy abrazando de la cintura, pero la cintura me queda allá y ella está así como que... Tú me agarraste y me jalaste. No. Vean la foto bien. Yo no la estoy jalando de la cintura. Yo la estoy jalando y la cintura queda para allá, pero ella está así.
Ojo, juzguen ustedes. Bueno. Para muestra un botón. Entonces, ya en ese evento ya nos conocimos. Sí. Nos conocimos, entramos en contacto y en ese momento estaba recién salidita las redes sociales, que era High Five y MySpace. Entonces quedamos en contacto por ahí. Ajá. Yo trabajaba en Taco Bell en Sí. ese entonces y ahí fue cuando... Viste, desde ahí ya era un trabajo profético para un mexicano. Preparando tacos. Y ahí fue cuando creo que un día posteé yo algo ya habían pasado casi Sí. medio año después, o no sé. Sí, habían pasado como 3 meses, No, más o menos. de que nos vimos en ese evento Ajá. y como digo, yo estaba... Pero yo nos fuimos y no pasó nada. No, ni tan siquiera. hablamos, ni nada. No, nos conocimos. Hablamos en ese momento y ya conocí a todos los chicos y ya. Y ya. Yo posteé algo en High Five en esos días de que estaba así como de las mujeres que les dan esos momentos deprimidos. No te creas, a nosotros también nos da. Posteé, o creo que posteé algo y tú me escribiste. Sí, es que Me yo vi, bueno, escribiste. una cosa que me llamó mucho la atención es que, según la experiencia, y ojalá que esto fuera ojalá que fuera más común, pero me llamó la atención algo que no era común de ti, y es que las chicas normalmente escriben puras tonteras en las redes sociales. Todo es acerca de selfies, de mírame a mí, de mira lo que sea, de puras burradas, perdónenme la expresión, pero la mayoría de la gente escribe cosas vanas, vacías. Hoy en día mismo lo vemos. Algo que me llamó muchísimo la atención de ti es que, a pesar de lo físico, que ya habían pasado tiempo, creo yo había tenido una novia también que me había dejado ahí botado, etcétera. No comments, eso no se va a tocar aquí. Esa historia no sé, pero tuve una novia, me dejó botado, yo estaba pasando un momento muy complicado y de pronto mientras estoy en las redes sociales, porque todos andamos en las redes sociales, veo que tú escribes algo muy, muy, muy lleno de la palabra y muy inspirador. Un mensaje que no fue un copy and paste, fue algo que Dios te dio a ti y que tú escribiste. La verdad es que no me acuerdo qué escribiste. Yo tampoco. Pero fue algo muy diferente a las demás muchachas. Entonces, sí, yo sentí la necesidad de llamarte. Dije, bueno, igual como pastor de jóvenes que yo era en ese entonces, como líder de la iglesia, siempre he querido como, no sé, me gusta apoyar e incentivar que la gente comparta más de Dios y la verdad, darte las gracias por haber escrito, porque a veces uno sirve a la gente y eso es bonito. Por favor, apremos un comentario. Si sientes que este mensaje te está bendiciendo, anota en los comentarios. Qué bueno es tener un feedback cuando algo te bendice, nos motiva, nos ayuda a seguir adelante. En ese día tú escribiste algo y yo quise darte las gracias porque Dios me había bendecido a través de lo que había escrito y la verdad, en buena onda, no estabas mamacita y todo, y sigues estando mamacita, pero yo no quería nada, o sea, yo estaba muy También lastimado. estaba lastimado. Yo no quería saber nada de nadie. Entonces, pero sí quise escribirte para darte las gracias. Y qué bueno es poder escribir y dar un feedback cuando alguien te bendice, ¿no? Entonces yo lo escribí y pasó de que, bueno, no, te hablé por teléfono. Sí. Te hablé y te dije, mira, Evelyn, no sé si te acuerdas de mí, no sé qué. Para no hacerles el cuento largo, la primer conversación duró 4 horas. 4 horas. ¿De qué hablamos esa vez 4 horas? Yo no me acuerdo. Inventes. 4 horas. Yo cuelgo el teléfono y digo, ok, ¿qué es esto? La que no quiere nada, ok, qué cosa más rara, porque 4 horas con una muchacha extraña, ¿qué onda, no? Sí, hablábamos mucho y también pues yo no sé por qué yo era muy cortante. Si yo veía que un chico tenía como otras intenciones conmigo, ya me iba a echar la onda. Ojo, y que tomen el nota. otro. A las muchachas no les gustan los ofrecidotes. Entonces yo como que dije, ay no, pero esa vez no lo vi de esa manera, Claro. lo vi de la manera de que qué bonito que yo le haya sido de bendición a una persona porque me habló de otras cosas que no era nada de echarme la onda Sí. ni nada por decirlo así. Y entonces ahí comenzó una bonita amistad porque Sí. empezamos a chatear, a hablar, tú me empezaste a compartir de unos dibujos que habías hecho, Sí. o sea, totalmente también de algunas canciones que habías grabado. Sí. Y empezó, Porque además vivíamos a 4 horas de 4 horas. distancia.
entonces manejando. Y pues era una amistad, lo que teníamos era solamente teléfono. En aquel entonces de hecho, no era común, no existían las videollamadas. No, Imagínense era, si era ese a rato través eso. del Hotmail como Hotmail Messenger. con Messenger y hablando por teléfono. Pero no, oye, no inventes, pero empezamos a hablar casi todos los días como 8 horas Sí. a veces. Teníamos que recargar el teléfono, o sea, Nos acostábamos tarde. Bueno, es que uno soltero aquí no, qué güey. soltero. Yo no tenía dormía, no tenía trabajo. Sí, entonces ahí fue cuando comenzamos a establecer esa bonita amistad y relación. Hablamos en ese entonces de lo que a nosotros nos gustaba, hablamos de lo que queríamos en el futuro, de nuestro sueño que teníamos de tener una familia, pero nunca había nada de aquí para allá ni de allá para acá. No. Era meramente una amistad. Hasta el día que ya un día me dijiste que Dios le había dicho que yo iba a ser su esposa. No fue así. No, es que ahí está el asunto. Yo había tenido un accidente. En el trabajo. Llevaba 5 meses más o menos sin haber trabajado. Para ese entonces llevaba como unos 3 meses sin tener trabajo. Porque tenía operaciones, no sé, ustedes no se han dado cuenta, pero mi dedito, ustedes lo ven así chuequito. Tuve un accidente en el trabajo y mi dedo me quedó de esa forma. Pero en ese entonces no podía trabajar porque tenía la herida. Pero al mismo tiempo yo lo veía como una cuestión, yo había entrado en un tema de alguna manera de rebeldía con Dios. Dios estaba trabajando conmigo, yo estaba en rebeldía porque yo siempre había querido también tener una familia. Vengo de una familia disfuncional, vengo de una familia donde papá y mamá, o sea, mi vida fue feliz hasta los 11 años, hasta que ellos se divorciaron y me di cuenta de todos esos problemas tan horribles que había. Y de ahí fue un infierno. Otro día con más detenimiento platicaremos de eso. Pero encima de eso, entonces yo estoy pasando por ese tipo de situaciones. Yo soñaba con una familia e igualmente la buscaba. Y ya llevaba varios tropezones. Ya llevaba varios porque yo estaba queriéndole ayudar a Dios. Y yo estaba de pronto queriéndole presentar a Dios, a la esposa, pero decía, pero que sea lo que Dios quiera. Pero yo era el que hacía las cosas. Hasta que hubo un punto, y que de hecho fue la novia antes de cuando yo y yo nos conocimos, que yo me rebelé contra Dios. Literal, me rebelé y dije, bueno, esta vez, si tú no me ayudas, yo voy a hacer las cosas a mi modo y en mi forma, y pues obviamente peor, ¿no? O sea, curioso, ¿verdad? Dice que rebelde, pero siempre en comunión con Dios, siempre en relación con Dios, ¿verdad? Siempre hablando y orando a Dios, aunque yo le decía las cosas, pero me di cuenta que no era por ahí. Entonces ahora sí con los sueños destrozados, estaba sin trabajo. No tenía la chance ni siquiera de invitar a una muchacha una hamburguesa o salir a ningún lado porque no tenía. Mis sueños de familia estaban por los suelos. Mis sueños de futuro estaban por los suelos. Yo tenía ya casi 30 años de edad y mi vida, o sea, no servía para nada. Y recuerdo que una vez estuve orando, y eso es muy lindo porque estuve orando a través de escuchar la música cristiana. Yo siempre tenía mi relación con Dios y estaba pasando por un desierto muy fuerte, mucha depresión también, mucha soledad, muchos problemas incluso con los líderes de la iglesia, con muchas cosas que pasaban. Y un día orando estaba escuchando un disco, en aquel entonces un CD de Marco Barrientos, del 25 aniversario, me acuerdo muy bien, se llamaba, sí, al 25, ya tiene como 40 años de ministerio, pero era Levántate y resplandece. Y cuando yo estaba orando esa vez, recuerdo que Dios habla a mi vida de una forma, pocas veces Dios ha hablado de una forma audible, pocas veces. La primera fue para salvar mi vida y evitar un suicidio. La segunda vez fue cuando lo conocí por primera vez. Vean el episodio anterior y les platico de eso. Y esta vez fue una tercera vez, donde yo estaba en lo peor de mi vida. Y Dios me dice, empieza a hablarme a través de Josué 1. Te digo que te esfuerces y seas valiente. Esfuérzate y sé valiente. Empezó a hablarme del ministerio. Me empezó a hablar, yo no sabía de ministerio ni de que íbamos a servir a Dios ni nada, pero de que tú vas a llevar a mi pueblo a la tierra prometida. Wow. Empezó a hablarme de ese tipo de cosas, restaurar mi corazón, aun cuando yo me había rebelado contra él. Yo me había rebelado mal, yo me había amargado contra Dios, yo literal estaba rebelde, no quería saber nada del tema, pero Dios en su misericordia me restaura
y empieza a hablar, incluso me pone como Jacob. Yo me sentí como Jacob porque yo peleaba mi bendición. De pronto yo había sido un engañador, yo me había portado mal, andaba haciendo las cosas a mi modo, pero de alguna manera siempre me he conectado con Dios. Entonces Dios me restaura en esa ocasión, y Dios, en esa oración que estamos teniendo, yo siempre oraba por mi esposa. Yo no sabía ni dónde estaba. Yo siempre oraba en el espejo y decía, Señor, bendícela donde quiera que esté. Yo sé que tú la tienes. No sé quién es. Ese día, mientras estaba yo orando, Dios me dice, la muchacha con la que estás hablando, esa es la mujer que tengo para ti. Yo dije, me quedo así como, ¿qué onda? Porque yo ya no quería emprender nada más. Algo que ustedes, las mujeres tal vez no lo platican, pero lo hemos estado platicando en otras ocasiones. Los hombres, ustedes no saben el daño, o sea, el rechazo que nos causa. Cuando una muchacha te dice, no, gracias, pega duro, porque los hombres, por naturaleza, estamos buscando honra, somos fuertes, somos competitivos, siempre queremos, es inconsciente, siempre queremos como ser esa guía. Macho. Sí, nuestro macho, lo que quieras, está dentro de nosotros. Entonces, cuando una mujer nos rechaza, nos sentimos tan miserables, tan mal. Y yo ya había pasado por esa. Entonces yo dije, yo lo que menos quiero ahorita es un rechazo más. Estoy tan débil emocionalmente que yo no aguanto un rechazo más. Yo por eso ni siquiera te tiraba la onda. Me gustabas, pero yo ni por aquí me pasaba que tú pudieras hacerme caso a mí. Era otra, ¿cómo la impresiono? No, porque, ojo, déjeme decirle, la mujer súper guapísima, ¿verdad? Líder, acá, mira, acá arriba, out of my league, completamente fuera de mi liga. Me acuerdo que el hermano, no sé, con un carro del año, siempre todo. Dije, no, ¿cómo la impresiono? Claro. ¿Cómo la impresiono? No tengo nada para impresionarte. No tenía nada. Y esa fue una de las cosas en la que Dios me mostró también que era como mi bendición, porque yo también anduve tratando en la manera que no quería, decía, eso de que me dices del rechazo, o sea, a mí me salían de una vez con que eres bonita y eres guapa, ya de una vez yo los odiaba. Se iban con la cola entre las patas. Los odiaba, o sea, pobrecitos. hubo un muchacho que yo lo andaba, pero a monte, porque yo no quería que ni tan siquiera me mencionara que eres guapa, que quieres salir a comer, porque yo una vez les hacía la cruz, pero cuando comencé a hablar contigo fue algo diferente, y entonces pero en ese momento que me dices, no te estoy echando la onda, no te estoy diciendo nada, solamente quiero decirte que Dios te dijo que ibas a ser mi esposa, yo me quedé pensando, me está echando la onda, ¿cómo voy a ser tu esposa? Porque la cosa fue así, o sea, yo estaba orando, Dios me dice, esa muchacha con la que tú estás hablando, esa es la mujer que yo tengo para ti. Y empiezo a analizarte, ok, a mí me gustan las muchachas morenas, y en morenita, yo le había pedido a Dios por una tica, ella es tica. Le había pedido a Dios por alguien que cantara, ella canta. Está alguien que estuviera en el mismo ministerio que yo, y yo era líder de jóvenes, tú eras líder de jóvenes. Dije, ok, ¿qué onda con esto? Todas las conversaciones que tú y yo habíamos tenido con respecto a lo que nos gustaba de la vida, y yo ya tenía material para decir, oh, wow, porque teníamos una amistad. Lo primero que tuvimos fue una amistad. Entonces digo, sí, es ella. Entonces digo, no, yo le tengo que llamar. Y la verdad es esa, la verdad es que, ojo, por favor, ustedes que están allí, no sean tramposos, busquen su propia revelación, pero esa fue letal, porque yo te llamé y te dije, hey, Dios me habló. E incluso me atreví a decirte, recuerdo muy bien, Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa. Y no te estoy tirando la onda, no quiero nada contigo, sigamos como amigos, es más. Pero si esto no se cumple, porque yo estaba seguro que Dios me había hablado, si esto no se cumple, considérame un falso profeta por el resto de tu vida. No me hagas caso a mis predicaciones ni a nada de lo que yo te hablo de Dios. O sea, estoy arriesgándolo todo porque estoy seguro de que Dios me habló. Sí, y de hecho me acuerdo que, bueno, después de que hablábamos esa noche, el siguiente día, yo me fui a trabajar. A mi trabajo favorito, Taco Bell. No, y la verdad que Dios también me enseñó muchas cosas y aprendí mucho. Mientras iba en mi carrito, camino a la casa, yo pude también sentir, no pude sentir, o sea, la voz audible de Dios, pero sí sentí en mi corazón que el Señor me decía que si no tomas esta bendición, después no te quejes. O sea, lo que has estado
pidiendo por tanto tiempo o lo que has anhelado desde hace tiempo, aquí está. Claro. Y si no lo tomas ahorita, después como que no te quejes, porque ya en mi vida estaban sucediendo situaciones, venían y iban, y como que Dios decía, pero ahí te lo puse, ahí está. O sea, es tuyo, tienes que tomarlo, porque a veces nosotros le estamos pidiendo algo a Dios, pero no tomamos acción. O queremos solamente recibir lo que queremos nosotros. Manipular, exacto. A Dios. Exacto. ¿Verdad? Y en eso... Y yo decía, pero no, este no es, de que no es. No. Entonces ahí fue cuando yo recibí esa confirmación de parte de Dios. Y entonces abrí mi corazón, después de que estaba así, abrí mi corazón para darte la oportunidad de decir, pues vamos a ver. Vamos a ver. Y cuando empecé a ver todas las cosas que empezaste a hacer, de viajar en la situación en la que estaba, sin trabajo, sin nada, hacer lo posible económicamente para venir y llevarme a comer a un restaurante, en ese entonces no tan barato, un restaurante bonito, a tratarme como una princesa, a buscar la manera de cómo hacerme sentir bien. Me recuerdo un día que llegué a la casa después de trabajar y abro la puerta y veo un camino de flores, así de pétalos de rosas, y en el carro, el parabrisas, un ramo de rosas que decía, estoy más cerca de lo que pienso. Eso fue bueno. Y yo dije, no, pensé que era otro. ¡Ay, cómo lo odio! No, mentira. Yo decía, no, ¿por qué? Ya le he dicho 1000 veces que no, de 1000 maneras. Yo pensé que era esa persona, porque tú estabas a 4 horas de aquí. Sí. Y dije, jamás. Y cuando aparece Ken. Y entonces en la tarde, o sea, se escondió todo el día de mí. En la tarde que llego a la casa, lo encuentro ahí sentado en mi cuarto, porque mi hermana fue la cómplice. Ah, sí, alcahueta, mi cuñada. Entonces, ahí entramos y yo dije, pues sí, ya, de aquí soy. Sí. De hecho, ni tan siquiera ese mismo día fuimos a casa de mi mamá. Y mi mamá dijo, ¿ustedes qué, son novios o qué? Es que sabes que también, bueno, y esta es otra que hay que hacer. Cuando Dios me habla, yo ya empiezo, es a partir de ese día, ese fue el día 1 que empecé a trabajar para conquistarte. Ahora, vengo de muchos rechazos. Cuando uno viene con muchos rechazos, uno lo que menos quiere es conquistar a nadie, porque tienes miedo de un rechazo más. Porque cada rechazo duele y pesa. Para los hombres eso es una cosa que, mujeres, ustedes no tienen la menor idea, pero el rechazo pega dentro. Cuando te dicen, no, mejor como amigos, mira, te deja tan debilitado que te da miedo de volverlo a intentar, porque duele. Entonces, y uno se empieza como a malbaratar, y entonces apenas empieza a verse como así, como hostigoso, como apresurado. Pero en esta ocasión yo empecé a trabajar por ti. Empecé a trabajar ahora sí, de lleno en eso, pero oye, no inventes, tampoco fuiste tan fácil. Y eso fue algo que me llamó mucho la atención de ti, porque no me costó. Sí. De hecho, hasta creo que yo mismo me puse, qué tonto, me puse la soga al cuello, te dediqué una canción de Arjona. Dime que no, me tendrás pensando. Y sí, literal, todo el día estaba pensando en ti, planeando la estrategia para un sí. Buscando cómo lograr ahora sí convencerte. Pero la verdad es que lo único que yo tenía ni siquiera era mío. Es algo que Dios me dio y era visión. No tenía trabajo, no tenía dinero, lo único que tenía era la visión que Dios me había dado. Y algo que le doy gracias a Dios y te doy gracias a ti es que te atreviste a creer en la visión de Dios en mi vida. Te atreviste y fue arriesgado, te arriesgaste. Sí, porque esa es una de las cosas en la que también Dios habló mi vida, mi corazón, porque quizás nosotras a veces como mujeres también vamos por un prospecto de hombre, claro, de que 90, 60, 90 también tenemos ese, o que tenga cierta posición económica. No, se vería medio raro 90, 60, 90. Un hombre con esas medidas. Me llamo Juan. Pero no sé, tenemos cierto prospecto en el sentido de que maneje un auto de tal modelo. Que tenga una buena posición económica, que sea legal en este país.
Bueno. No sé, los inmigrantes. Pero muchas cosas, o sea, Claro. que uno va apuntando, este sí, este no, por esto y esto y esto. O a veces vamos por la carita y a veces nos vamos por la carterita. O sea, me pasó. Entonces, ahí cuando yo empiezo a mirar estas cosas, es cuando Dios me sigue confirmando. Ahí está. Y desde el principio vi que eras un hombre lleno de fe, un hombre que estaba soñando, un hombre que dije, bueno, pues aquí me lanzo en el barco también. Aquí me lanzo en el barco también. Y ahí fue cuando Dios empezó a bendecirnos. Claro. Y empezamos la relación y de una vez la relación fue a casarnos. Sí, esa es otra cosa que tengo que decirles a todos. Porque hoy, y cabe mencionar esto que estamos compartiendo, porque yo ya había tenido muchas novias, había tenido muchas amigas con derecho, ups, sorry, pero había tenido relaciones híbridas rarísimas en las que no sabes ni qué somos ni qué no somos. Había tenido una novia por más de 5 años que estaba proyectado para el matrimonio y al final no funcionó. Y fue como un dolor porque fue una pérdida de tiempo, una relación tan larga. Y sé que yo le hice perder su tiempo, ¿verdad? Pero yo no estaba listo. Y yo sentí también ese tema de decir, nos atrasamos tanto tiempo, pudimos haber tenido esto, ¿verdad? Por otro lado, quise intentar toda clase de modelos, ¿verdad? Modelos de unión libre con alguien. Y nada de esas cosas funcionan. Algo que yo descubrí contigo y que lo descubrí, si tú quieres muy tarde, pero lo descubrí para poderlo compartir con la gente hoy en día, es que según el modelo de Dios, el noviazgo como se conoce hoy en día no existe. Entonces, algo que tú y yo teníamos muy claro cuando empezamos a hablar, porque yo ya te lo había dicho cuando éramos amigos, te lo había dicho, yo no estoy ya buscando una novia, estoy cansado de tener una novia. ¿Para qué voy a tener una novia, calentar el boiler, como decimos en México, y no meterte a bañar? O sea, estar nomás en esa tocadera, entrar en una relación íntima con una persona que, dicho sea de paso, no es el plan de Dios para las relaciones de noviazgo. O sea, el sexo fue creado para el matrimonio, pero ¿por qué? Porque es una unión no solamente emocional, sino espiritual. Y ya haber pasado por ese tipo de situaciones y darte cuenta que el noviazgo como el mundo lo maneja no existe. Duele. Entonces, tú y yo habíamos ya platicado de eso. O sea, no queríamos un novio o una novia, queríamos yo ya no estaba buscando una novia, estaba buscando una esposa. De hecho, te dije, o sea, si un día, o sea, te digo, busco una novia, es porque me voy a casar. No voy a buscar una novia para estar 2 años, 3 años y ahí calentando y después otra vez pasar por un fracaso, ¿verdad? Porque sabes es que es para conocernos mejor. La gente tiene ese concepto, es la peor tontera. Las personas se conocen desde una perspectiva de amistad. Y le doy gracias a Dios también que tú y yo no estábamos cerca. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya existe el beso, abrazo, apapacho, nos desenfocamos, porque físicamente ya nuestra alma se conecta en el ámbito físico. ¿Y cuántas veces no cometí el error de enamorarme de la persona equivocada? Y no digo equivocada porque sean malas o no, sino porque pensé con la cuestión física, pensé con el beso, con el abrazo, me desenfoqué, no fue racional. Entonces me metí en una relación forzada, basada en una cuestión solamente física. Y lo físico, eso si es la base de algo, eso no va a funcionar nunca. Porque lo físico va a pasar. Nos vamos a ser viejos, ¿verdad? Eso va a pasar tarde o temprano. El enamoramiento va a pasar. Entre tú y yo había una cuestión más racional. Había una cuestión de una decisión de estar juntos desde el día que... Entonces, me costó conquistarte. Me costaste. Y ese camino de rosas, también dije, bueno, ya me cansé también un poquito. Yo ya estaba cansadillo, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, esta es la última vez que le llego a esta muchacha. Y si esta muchacha después de hoy no me da pelota, yo me doy la vuelta y me voy, porque también ya estaba el tema del rechazo empezando a salir en mi corazón. Y yo dije, llevo invirtiendo tanto, todo lo que tengo, porque te di lo mejor que tenía. Y yo veía esa cosa y dije, no puedo seguir desperdiciando lo mejor que tengo en alguien que jamás va a estar conmigo. Claro.
Y en esa situación, por ejemplo, que te decía de que de nosotras siempre íbamos con un prospecto, con alguien de que nos pueda proveer, de que, por ejemplo, esa era mi visión. Yo quería, era un hogar donde yo pudiera estar con una persona y crear una familia estable, una familia donde pudiéramos estar bien. Entonces, cuando tú me dices, bueno, ya se dio la situación, que mi mamá te dice, ¿ustedes son novias o qué? Y ya de una vez tú te lanzaste, yo sentí paz, o sea, no había nada en mi corazón de que dijera, y será, y no será. O sea, de ver todo lo que ha pasado, yo dije, pues aquí vamos en buen camino. Y fue cuando fuimos directo a plantear hasta fecha de una vez, Sí, creo, dijimos, sí. de aquí tanto tiempo nos vamos a casar y Nos vamos a y no mudar, teníamos no nada, vamos- ninguno de los nada. dos. Yo vivía con mi Nada. hermana me andaba rifando, y Arnold y Keila andaban vendiendo boletos porque decían, ya, Evelyn, o sea, ya tantos han venido aquí y ninguno Y se ninguno pega, ¿qué onda contigo? Pero no era que tampoco andaban, no, simplemente que andaban detrás, pero yo no quería, ¿no? Pero en Es ese que- momento ya fue cuando dijimos sí y nos fuimos a Puerto Seguro y dijimos nos vamos a casar, tuvimos fecha y Dios, la verdad, durante todo este tiempo en el asunto del matrimonio se fue mostrando una y otra vez porque nuestra boda fue pura bendición. Sí. O sea, no teníamos dinero. Nada. Tú no tenías... Dios proveyó todo. Dios proveyó todo, no Literal. teníamos... no tenías lugar donde vivir, el Señor empezó a abrir puertas para un apartamento, justo el apartamento que queríamos. Exacto. No era un apartamento, un complejo, era un dúplex. Todo fue tan... Empezamos desde abajo. Empezamos desde cero. Empezamos desde cero en todas las cosas y es ahí donde ahora podemos ver después de 13 años y tú puedes decirme si Dios me Sí, había el hablado. profeta o no me había hablado. Sí. Pero realmente era de Dios y era de Dios y no ha sido fácil No, para ti estar conmigo estos 13 años. palpita. No ha sido fácil, pero sin embargo, después de 13 años podemos ver que Dios ha sido fiel Amén. y que lo que Dios empezó no lo va a parar. Así es. Tenemos una plena decisión, tanto tú como yo, de no ser una familia disfuncional. Y ojo, problemas siempre va a haber. Y yo soy por mi temperamento un poco más problemático que tú. Tú no eres una niña normal. Cero tóxica, cero celosa. Bueno, ninguno de los dos somos celosos. Pero hemos visto la mano de Dios en todo eso. Y yo ahora cuando te miro a ti, ay, voy a llorar otra vez, cuando te miro a ti en la relación que tienes con mis hijas, yo puedo ver el sueño cumplido de Dios en mi vida, porque no tuve a papi en ese aspecto. Y digo gracias Dios, porque tienen el papá perfecto. No. Quizás tengas muchas, ay, ya lloré. Quizás tengas muchos defectos, como dices, pero eso es cuando eres fiel, cuando eres perseverante. Porque bueno, viene más historia ahí de cuando Sí. el Señor nos llama al ministerio y también de mucha transición, porque yo vengo de un evangelio duro, de un evangelio rudo, que lo tuve que vivir casi que solita. Porque, digamos, hay muchos hijos que pueden decir, es que mi mamá me obligaba a ir a la iglesia y me sentaba ahí, tenía que usar falda larga, no, o sea, yo me obligaba a ir a la iglesia. Tú obligabas a tu solita. mamá a ir a la iglesia. Yo me ponía la falda solita y le decía a mi mamá, vamos, mami me decía, pero póngase un short, póngase un pantalón, y yo no, yo era con la falda. Pero ahora veo que nada de eso, o sea, nada de eso es realmente importante. Nada de eso realmente, ya me corrió el maquillaje. Tenemos Así por ahí que- producción, tenemos ahí un Kleenex, una onda así. Nada de eso es realmente importante. Dios no es un hombre de iglesia, Dios no es una religión, Así es. Dios no es una doctrina. La palabra de Dios no cambia, pero lo así que es. yo he podido aprender durante el camino es que Dios lo único que quiere es una relación Sí. entre tú y Él, porque a pesar de que venimos de dos países diferentes, Ujú. Costa Rica, México, costumbres totalmente diferentes. Te agradezco a Dios porque te has tratado de adaptar, porque cuando llegaste solo a una iglesia,
a una comunidad costarricense. Pura vida, ma. Tuvimos a mi mamá viviendo por muchos años con nosotros, que la verdad que mami siempre ha sido un apoyo y le agradezco en gran manera por eso, pero comiendo pinto, comiendo todo lo costarricense, o sea... Siempre con chile, sí, Ajá. siempre con chile. Entonces no ha sido fácil, pero hemos podido ver que cuando te aferras a las promesas de Dios y aprendes a que Dios siempre tiene que ser tu prioridad, a tener fe y a creer en lo que si Dios te lo dijo, Él te lo va a cumplir. Y otra cosa es que yo no me arrepiento en ningún momento de que Dios ha estado en el centro de nuestra familia siempre. Ha sido la prioridad, no es un cliché, no estamos tratando de convencer a nadie, pero sí te puedo decir, después de 13 años de que llevamos juntos, Dios ha sido el centro de nuestra familia. No es como otras relaciones que el sexo es el centro de la familia, o que la plata es el centro de la familia, el motor, no. El que ha movido nuestra familia todo este tiempo ha sido el Señor. Él es el que nos ha mantenido juntos, Él es el que nos ha dado visión, Él es el que nos ha dado amor, Él es el que nos ha dado gracia el uno con el otro, es el que nos ha hecho caminar en todo esto y la verdad es que yo le agradezco a Dios por ti, le agradezco a Dios por este tiempo. Sé que vienen muchos años más, hay mucha historia más, Dios nos ha enseñado muchísimas cosas en el transcurso y la vamos a platicar en otros episodios, pero el día de hoy para mí ha sido un honor y un privilegio poder conversar contigo y decirte que te amo y te doy las gracias por todo y decirles a todos los demás, hey, Dios tiene todo bajo control. Amén. Aprende a confiar en Dios, aprende que Dios sea el primero en todas las cosas. Si Dios es el primero en todas las cosas, todo lo demás va a ser añadido. Y en su tiempo y a la forma de Él, las cosas, más allá de una emoción, en su tiempo y a la forma de Él, se van a dar. Y lo que Dios tiene para nosotros es mucho más hermoso de lo que nosotros tenemos para nosotros mismos. Así que ustedes que nos están viendo, les queremos dar las gracias, ¿verdad?, por estar con nosotros. Las gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias, amor, por este tiempo, ¿verdad? Gracias por tu sinceridad. Y no se olviden, por favor, de compartir este mensaje. No se olviden, por favor, de enviarlo a sus seres queridos, a sus amigos. Ayúdenos, suscríbete al canal, activa la campanita y nada. Nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo, que viene mucho más porque viene más. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.